Listo. Listo, pues sobre el proyecto que yo presenté en el curso de Introducción al Internet de las Cosas fue sobre una casa inteligente. Eh, ¿Qué variables o datos se necesita medir? Necesitamos medir los datos de los sensores que vamos a utilizar, ya que con esto vamos a saber si están cumpliendo su función o no. ¿Qué autonomía espera del sistema? Que sea una aplicación que se pueda mejorar. Para ello, que existan actualizaciones de él. ¿Cuál es su presupuesto? El presupuesto exacto no se sabe, pero sí se debe tener un capital alto para poder cumplir con todos los requisitos propuestos. ¿Qué mantenimiento puede ser provisto necesario? Eliminar fallas que salgan con el tiempo en el software. ¿En cuánto tiempo se requiere que la solución esté lista? Se trabajaría lo más rápido posible para poder dar solución. En 2 meses se puede dar un adelanto. ¿Cuál es su habilidad en el manejo de tecnologías de Internet de las Cosas? En el momento me sirve bastante el curso realizado sobre introducción a IoT, ya que en este curso hay muchos temas que me sirven para poder realizar el proyecto. ¿Qué áreas necesita cubrir? Se necesita áreas de programación para celular, como también en Arduino. ¿Cuántos nodos se estima que necesita? Se necesitan varios nodos, como es la programación en dispositivos móviles, imágenes para la realidad 3D. ¿Qué procesamientos de datos necesita? Se debe guardar varios datos como son la huella digital para la cerradura de la puerta, registrar en los sensores de movimiento las personas que permanecen bastante en la casa para que así no vaya a activar las alarmas. ¿Qué cantidad de datos se requiere almacenar? Para empezar, se puede con un almacenamiento bajo, ya que ya cambiaría esto mediante las actualizaciones que salga, ya que como se sabe, cada actualización ocupa más memoria. La solución requiere elementos de seguridad, más que todo se requiere seguridad a la hora de programar. Mm, ¿Ha utilizado algún sensor antes? Sí, he tenido la oportunidad de trabajar con algunos sensores. Los sensores que necesita son muy sensibles. La mayoría de sensores son muy sensibles, que si los llegamos a instalar mal podemos dañar estos sensores. ¿Cuánto tiempo de tarda la compra? Dependiendo de dónde deba comprarlo. Si lo consigo en el centro de la ciudad donde vivo, no demora mucho. Si debo pedirlo por internet, sí, sí se demora varios días. ¿Necesita algún componente extra? Necesitamos para el prototipo cables, es lo que más gastaremos. ¿Necesita algún tipo de calibración? Sí, para algunos sensores necesitaríamos calibrarlos para que queden cumpliendo muy bien la función que se les da. El entorno donde se piensa ubicar los sensores se encuentra en la intemperie y de ser así el sensor cuenta con alguna protección. Sí, en algunos casos el sensor se encontrará en la intemperie, pero en este caso sí podemos hablar de una protección para que el sensor no se vaya a dañar. ¿Cuánto voltaje y corriente mínimo y máximo requiere el sensor? En este caso, los sensores no necesitan de voltaje. ¿Hay registro de uso del sensor seleccionado en la web? Sí, por internet se puede encontrar mucha información sobre los sensores que va a utilizar en este proyecto. ¿Tiene alguna limitación con respecto al tamaño de los dispositivos? La verdad no he pensado mucho en eso, pero el tamaño del dispositivo no afecta mucho. ¿Ha escuchado el término SSB? No, no he escuchado sobre esos términos. ¿Conoce algunos de los siguientes elementos? Sí, conozco sobre Arduino y Raspberry. Sobre los otros, no. ¿Está relacionado con los términos RAM, ROM y procesador? Sí, estoy relacionado con estos términos. ¿Cuál es su capacidad de almacenamiento local? Esta no la contesté. ¿Cuánto tiempo se tarda la compra? Dependiendo de dónde se realice la compra. ¿Cuánto voltaje y corriente requiere la tarjeta seleccionada? En el momento no sabría porque todo dispositivo maneja voltaje diferente. ¿Cuál tiene mayor soporte, garantía y uso? En estos momentos es la Raspberry. ¿Alguna de ellas ha sido usada para la solución similar a la que quiere plantear? No. ¿Qué entiende por comunicación? Lo que entiendo por comunicación es el intercambio de datos de varios dispositivos inteligentes, hablando del proyecto IoT. ¿Conoce de protocolos, topologías y enrutamiento de paquetes? No. ¿Qué área requiere cubrir con la solución? Cubre el área del sector de las TIC. ¿Cuál es el alcance mínimo y máximo esta no la contesté. ¿Qué protocolo de comunicación soporta? No conozco sobre protocolos de comunicación. ¿Qué tipo de distribución en el espacio topología puede utilizar? No sabría qué tipo utilizar. Me tocaría investigar sobre qué trata distribución en el espacio. ¿Cuenta con un modo de ahorro? Sí, ya que esto funcionará más que todo con la energía que brindarán los paneles solares, ya que en el techo de este hogar será de puro panel.
será de puros paneles solares. ¿Cuánto tiempo tarda la compra? Dependiendo del lugar donde se compre. ¿Cuál es la solución? Tiene mayor soporte, garantía y uso, dependiendo del servicio que se escoja para trabajar, ya que todo varía. ¿Qué tipo de alimentación conoce? Pues es que bacterias, las baterías, power bank, solar, eólica, hidroeléctrica, las pilas. Su sistema requiere algunos elementos estén aislados o alejados de una fuente de corriente. Sí, esta parte es importante, ya que si algunos están muy pegados a la fuente de corriente podría ocasionar algún daño si llega a haber algún problema con la fuente de corriente. Eh, Su sistema tenga un backup en caso de inestabilidad en la red eléctrica para mantener su funcionamiento de manera interrumpida. No. Conoce las capacidades de pilas convencionales, algunas más especializadas o de mayor duración como las LiPo. No conozco de estas pilas. ¿Y conoce la relación de H y MAH? No, la relación no la conozco. Listo, profe. Listo, Steven. Muy bien. No te olvides de subir el documento. A ver, vamos a revisar si ya está. Ah, no, la fecha sí está todavía para subir. Sí, señor. Listo. ¿Quién quiere pasar? Nosotros, profe. Ya después de ellos, profe. Listo. Buenos días, ahí están viendo la pantalla. Sí, sí, ahí se mira. Sí, ahí se ve. Bueno, muy buenos días a todos. El tema que nosotros vamos a realizar, el proyecto, es sobre realidad aumentada y básicamente consta como de la forma en que las personas van a seguir comprando las cosas de ahora en adelante. ¿A qué me refiero con esto? A que la gente ya no va a tener que mirar una revista, un catálogo, foto tras foto para decidir qué va a comprar, sino que mediante la aplicación que proponemos, pues queremos que el cliente pueda interactuar mejor con el producto y así como que saber si en verdad quiere comprar eso o si lo necesita o qué quiere hacer. Ok, entonces, primero, las variables que necesitamos medir es la satisfacción de las personas. Eh, la autonomía que esperamos del sistema es que cada vez que se abra la aplicación, verifique si hay una nueva versión y si la hay, pues que la descargue. ¿Cuál es nuestro presupuesto? Nosotros hicimos un estimado y se necesitarían como 12 millones para poder cumplir con todas las expectativas del proyecto. 12 millones asignándole un valor a cada tarea, pero en sí, todas estas tareas son gratis porque, digamos, el entorno en el que lo vamos a desarrollar y los paquetes que necesitamos y como que todo lo que necesitamos para la integración, la verdad no nos cuesta nada. Pero digamos que si queremos monetizar el proyecto, pues este sería como un valor inicial con el que podríamos, pues, como dar inicio al proyecto. Eh, ¿Qué mantenimiento puede ser provisto necesario? Pues eliminar errores encontrados dentro de la aplicación. ¿En cuánto tiempo se requiere que esté lista la solución? Se requiere un tiempo de 3 meses para presentar una primera versión de la aplicación. ¿Cuál es su habilidad con el manejo de las tecnologías, de Internet de las cosas? Pues la habilidad que tiene el proyecto de NIOTED es la realidad aumentada. ¿Qué área necesitamos cubrir? Vamos a cubrir el sector de las TIC. ¿Cuántos nodos estimas que se necesita? El número de motas que contemplan dispositivos de comunicación, sensores, hardware de procesamiento y baterías. Se necesitan los nodos de los modelos 3D, marcadores e imágenes, sonidos y programación en C#. ¿Qué procesamiento de datos se necesita? Se necesita una imagen para que a partir de ella se genere la información utilizable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros solamente con una imagen y la aplicación ya vamos a poder hacer nuestra realidad aumentada. ¿Qué cantidad de datos se requiere almacenar? Al comienzo de la aplicación no se necesitará mucho espacio, pero esto va a cambiar con las actualizaciones porque cada actualización hará que se agreguen más modelos o más funcionalidades al proyecto.
La solución requiere de elementos de seguridad, información sensible o confidencial. Se requiere la seguridad, pues como en la parte de la programación, protegiendo pues todos los datos que las personas puedan ingresar. ¿Puedes bajar un poquito más, Dana? Mm, Bueno, ¿ha utilizado algún sensor antes? Sí, hemos utilizado una cámara, un giroscopio, un sensor de proximidad, un GPS y un acelerómetro. ¿Los sensores que necesitas son muy sensibles? Sí. ¿Cuánto tiempo tarda la compra? Para nuestro caso no aplica porque inicialmente no necesitamos comprarte ningún componente o elemento, ya que pues todo lo podríamos hacer con la aplicación y páginas de modelos 3D donde podemos bajar los modelos gratis. ¿Se necesita algún componente extra? Sí, pues para nuestro caso vamos a necesitar una imagen que nos va a servir de punto de referencia para generar la realidad aumentada. ¿Necesita algún tipo de calibración? No. ¿El entorno donde pienso ubicar los sensores se encuentra a la intemperie? Tampoco. ¿Cuánto voltaje y corriente mínima y máxima requiere el sensor? No aplica tampoco porque nosotros no estamos utilizando un sensor. ¿Hay registro del uso del sensor seleccionado en la web? Sí. De hecho, ya mucha gente ha utilizado lo de la realidad aumentada y la documentación es bastante amplia, así que ya hay un registro de lo que, pues, que queremos hacer. ¿Y tiene alguna limitación con respecto al tamaño de los dispositivos? La verdad es que no, pues no aplica para nosotros porque con tal de que tenga la aplicación en celular y la imagen guía, ya tendría realidad aumentada. Ok, Dana, continúas con esta parte. Bueno, pues, ¿ha escuchado el término SCB o SOC? Pues el término SCB sí lo hemos escuchado y son algunos componentes con Arduino o un procesador pequeño en los cuales se puede programar instrucciones. ¿Conoce algunos de los siguientes elementos? Pues conocemos el Arduino y la Raspberry. ¿Está relacionado con los términos RAM, ROM y procesador? Sí. ¿Cuál es su capacidad de almacenamiento local? Pues aquí lo entendimos como que es el marcador, o sea, la imagen que utiliza en la realidad aumentada, pues le colocamos que el peso, 100 kilobytes y que tenga la dimensión de 1080 por 1080. ¿Cuánto tiempo se tarda la compra? Pues no aplica. Mm, ¿Cuánto voltaje y corriente requiere la tarjeta seleccionada? Pues aquí colocamos que no se sabe con exactitud, ya que varía dependiendo del dispositivo donde se requiere instalar la aplicación. ¿Cuánto tiempo o mayor soporte, garantía y uso? Pues esta la tomamos con respecto a las preguntas de acá arriba, entonces le colocamos el elemento Raspberry. Algunas de ellas ha sido usada para la solución similar al que requiere, no, ninguna de estas la utilizamos. ¿Qué entiende por comunicación? Pues es el proceso de intercambiar información. ¿Conoce protocolos, topología y enrutamiento de paquetes? No. ¿Qué área requiere cubrir la solución? Pues ya lo dijimos, el sector de las TIC. ¿Cuál es el alcance mínimo y máximo de la opción seleccionada de interiores y exteriores? No la entendimos. ¿Qué protocolo de comunicación soporta? Pues la verdad no sabemos cuál es la que soporta, pues igual investigamos en el material de las diapositivas, pero no la encontramos para la realidad aumentada. ¿Qué tipo de distribución en el espacio topología puedo utilizar? Pues no aplica. Cuenta con un modo de ahorro, tampoco aplica. ¿Cuánto tiempo tarda la compra? Pues tampoco aplica. ¿Cuál solución tiene mayor o mejor soporte, garantía y uso? Pues dependiendo del servicio que quiere prestar, se escoge la topología más adecuada para el servicio de la aplicación. ¿Qué tipo de alimentación conoce? Pues esto lo tomamos dependiendo de nuestro conocimiento cotidiano.
colocamos las baterías, power bank, la solar, eólica, batería de litio. Su sistema requiere que algunos elementos estén aislados o alejados de una fuente de corriente, no. Requiere que su sistema tenga un backup en caso de inestabilidad en la red eléctrica, no. Conoce las capacidades de las pilas convencionales y algunos más utilizados o de mayor duración. Pues aquí, basado en nuestro conocimiento cotidiano, le colocamos que sí. Pues la batería del celular, del control remoto, de un juguete o de un carro. Conoce la relación de H y MH. Le colocamos que sí, que pues nuestro conocimiento está basado en la experiencia, en la observación de lo cotidiano y el conocimiento académico. Y ya eso es todo, profe. Nada, listo, chicos, muy bien. Mm, ¿Mónica? Sí, Dana, ¿qué ibas a decir? Sí, señor. sí, profe, le iba a preguntar. Sí. Entonces, para esta pregunta, ¿la respondemos o la colocamos así? Pues como les decía, esta primera es como un informe preliminar, ya al final del curso, para el informe final ya del proyecto, ahí sí ya tienen que estar complementadas, pero igual pues hay preguntas que, como ustedes decían por ahí, no les aplica, ¿sí? Entonces es en el marco de lo que ya, del conocimiento que ya tengan después y ya rellenar lo que en este momento, pues como les digo, por el estado actual del conocimiento, pues queda ahí, ¿sí? Pero ya en el informe final ya tiene que estar complementado. Ah, vale, profe. Gracias. Vale, chicos. Listo, Mónica. Vale, profe. Ah, ya se estaba viendo. Sí. Sí, Moni. Gracias. Bueno, mi proyecto consistía en lo que era dispositivo electrónico controlador de nervios cercenados con inteligencia artificial. La verdad, no estoy segura de las respuestas porque no encontré mucha información en el área de salud y pues intenté hacer lo posible en nuestra área de ingeniería de sistemas. ¿Qué variables o datos se necesita medir? La energía exacta que se instruye desde el cerebro, cuánta cantidad óptima debe generar el dispositivo electrónico IoT para un movimiento desde la columna vertebral, que es lo más trascendental para mi proyecto, que las personas puedan caminar y que remedie el nervio cercenado. Em, pues lo más importante para esto van a ser los sensores. ¿Qué autonomía espera del sistema? La capacidad de que con sus algoritmos pueda automodificarse o adaptarse óptimamente al paciente, personalizándose a sus acciones previas. Ese es como, pues, un objetivo extra que debe tener los algoritmos que ya presenten, bueno, inteligencia artificial, que pueda acomodarse al paciente y a sus necesidades. ¿Cuál es su presupuesto? La verdad, no sé cuánto necesiten este proyecto, entonces lo puse por definirse. ¿Qué mantenimiento puede ser provisto necesario? Un seguimiento es necesario por si se deben realizar cambios, eliminar cualquier falla improvista. Y también es muy esencial a qué persona se le va a aplicar esto porque puede tener, no sé, una enfermedad o puede causarle alguna alergia. Hay muchos factores que pueden ser malignos para la persona que, pues, am, quiera tener este dispositivo. ¿En cuánto tiempo se requiere que la solución esté lista? Dependiendo de los cambios que requiere implementarse respecto al paciente. Bueno, respecto al anterior también, se requiere tener certeza que no se va a afectar al paciente con los implementos que se utilicen. ¿Cuál es su habilidad en el manejo de tecnologías de Internet de las cosas? Lo más cercano que he realizado es el prototipo de la luz automatizada de una casa, que eso fue un proyecto de los anteriores semestres con el profe de física, por medio de un sensor de voz. ¿Qué área necesita cubrir? La más importante, diría yo, es la salud y obviamente áreas de programación con el dispositivo de Arduino. ¿Cuántos nodos se estima que necesita? Em, yo diría que 6 sensores, aunque me parecen un poco, pues poquitos para lo que debe abarcar en cuanto al cuerpo. Am, pero pues todavía tengo muchas cosas por definir. ¿Qué procesamiento de datos necesita? Más que todo los datos biológicos de cómo va reaccionando la persona. ¿Qué cantidad de datos se requiere almacenar?
gran cantidad diaria. Diría que lo más similar sería como cuando ponen sensores al corazón y hacen un estudio específico de 24 horas a ver cómo reacciona y medir su cantidad de electrones que van pasando, pues por un lado diría que el del corazón, otro del cerebro y también pues por el cuerpo. La solución requiere de elementos de seguridad. Son datos que solo le incumben al paciente o a sus familiares más allegados, entonces se clasificaría como confidencial. Su sistema requiere de algunos elementos aislados o alejados de una fuente de corriente, pues sería lo más óptimo, pero supongo que los primeros prototipos van a tener esta corriente y después ya con el tiempo va a evolucionar un poco. Requiere que su sistema tenga un backup en caso de inestabilidad en la red eléctrica para mantener su funcionamiento de manera interrumpida. Es indispensable para tener un apoyo de su seguimiento médico. Conoce las capacidades de las pilas convencionales y de algunas más especializadas o de mayor duración como las LiPo. No. Conoce la relación de A y Ma. Bueno, eso no. Eh, ¿Ha escuchado el término Single Board Computer o System of Chip? Lo he escuchado, pero no he profundizado en el tema. ¿Conoce alguno de los siguientes elementos? Lo que es Arduino y Raspberry, pues sí, y he trabajado lo básico con lo de la placa Arduino. Um, Ninguno está relacionado con los términos RAM, ROM y procesador. Sí, sí estoy relacionado con los conceptos. ¿Cuánto tiempo se tarda la compra? No sé, la verdad. Había puesto una semana, pero pues depende mucho de en dónde se estén realizando las compras. ¿Cuánto voltaje y corriente requiere la tarjeta seleccionada? Pues eso sí tiene que ver también con la anterior pregunta, que decía que necesito primero saber cuánta energía se necesita para hacer funcionar el cuerpo, entonces no la respondí. ¿Cuál tiene mayor o mejor soporte de garantía y uso? Tampoco sabría responderla con exactitud. ¿Alguna de ellas ha sido usada para una solución similar a la que quiere plantear? No para un proyecto tan ambicioso. He visto algunos, pero este llevan muchos años en el mismo bucle y no se ha avanzado mucho más en el nivel químico. Um, ¿Ha utilizado algún sensor antes? ¿Solo el de voz? Los sensores que necesitan son muy sensibles, sí, minuciosamente exactos para un óptimo examen médico. ¿Necesita algún componente extra? Yo creería que sí, pero pues debería investigar un poco más. ¿Necesita algún tipo de calibración? Sí. El entorno donde se piensa ubicar los sensores se encuentra a la intemperie y de ser así, el sensor cuenta con alguna protección o consideración al respecto. La idea es que se ubicará en la médula espinal del paciente y pues debe hacer parte de su vida diaria, o sea que si el paciente sale y no sé, le llueve, no se debería dañar ese dispositivo o causar algo peor. Um, ¿Cuánto voltaje y corriente requiere el sensor? Por definirse, hay registro de uso, hay, perdón, ¿hay registro de uso del sensor seleccionado en la web? No, no encontré nada. ¿Y tiene alguna limitación con respecto al tamaño de los dispositivos? Debe ser considerable, pequeño, para su correcto transporte y facilidad. Eso sería todo, profe. Listo, Mónica, muy bien. ¿Quién quiere seguir? Yo, profe, creo. Listo. Ujú. ¿Ya están viendo mi pantalla? Bueno. Sí. Ujú. ¿Qué variable o datos necesita medir? Pues, profe, lo que yo quiero hacer es el semáforo inteligente que pueda controlar el tráfico, entonces necesita medir cómo interpreta imágenes, porque va a funcionar básicamente por medio de eso, que interprete las imágenes y cambiar los colores.
¿Qué autonomía espera del sistema? Se espera que se pueda medir el nivel del tráfico de las calles y que con esta información pueda cambiar sus luces y poder manejar el tráfico de manera más eficiente. ¿Cuál es su presupuesto, profe? Pues hasta el momento no sé, no tiene un estimado. ¿Qué mantenimiento puede ser provisto o necesario? El mantenimiento más necesario sería la revisión de los sistemas operativos eficientemente verificados con el tránsito de la vía, que vaya bien. La otra es, ¿en cuánto tiempo se requiere que la solución esté lista? Pues, profe, sería a largo plazo, ya que a poder en marcha se debe cambiar todos los semáforos de las ciudades, pero a corto plazo es poder poner aquellos semáforos inteligentes en calles con mayor tráfico de vehículos para mejorar poco a poco la movilidad, mientras se termina de poner los demás sensores o los demás semáforos. Ah, ¿Cuál es su habilidad en manejo de tecnologías de Internet de las cosas? Mi habilidad es baja, tengo algunos conceptos básicos de lo IoT, pero aún así no es suficiente para manejar problemas muy complejos con la tecnología. ¿Qué área necesita cubrir? Principalmente de las calles de las ciudades principales. ¿Cuánto nodos estima que necesita? Yo digo que un aproximado entre 6 y 7, profe, no estoy muy seguro de eso. ¿Qué procesamiento de datos se necesita? Es necesario procesar imágenes y a partir de ahí que saque las conclusiones. ¿Qué cantidad de datos requiere almacenar? La información que se desea guardar es estadísticas para las calles y eso así. La solución requiere de elementos de seguridad. Pues no va a manejar ni personal ni empresarial, pero sí se necesita una seguridad para que no se pueda hackear así los semáforos y puede haber un conflicto en el tránsito. ¿Ha utilizado algunos sensores antes? No, por el momento no he utilizado ningún sensor. Los sensores que necesitas son muy sensibles. El sensor más importante sería el de la cámara, así que sí debe ser muy sensible, ya que tiene que funcionar también de noche, poder controlar el tráfico de noche. ¿Cuánto tiempo se tarda la compra? La compra de todo se demoraría entre una semana o dos. Eso lo puse como un aproximado, ya que depende de dónde se compre. ¿Necesita algún componente extra? No, yo diría que no. ¿Necesita algún tipo de calibración? Sí, ya que tiene que enseñarse al semáforo a identificar los vehículos y pueda cambiar sus luces. El entorno donde se piensa ubicar los sensores se encuentra a intemperie, sí, ya que son semáforos, van a estar afuera. Y, ¿cuánto voltaje y corriente mínima y máxima que requiere el sensor? Por el momento no tengo un estimado de cuánto corriente va a necesitar para que funcione todo el día. ¿Hay registro de uso de sensores seleccionados en la web? Sí, por el momento solo está utilizando su entorno, el vehículo Tesla, que puede detectar sus carros alrededor para evitarlos sin chocar. Es el único que tiene como un sensor o una cámara que puede hacer eso. Tiene una limitación con respecto al tamaño de los dispositivos. Por el momento no se sabe, pues ya también considerando que el semáforo son más o menos grandes, entonces supondría que no, pero no lo sé. ¿Ha escuchado el término CB sistema? Sí, es básicamente un mini procesador. ¿Conoce alguno de los siguientes elementos? Sí, el Arduino. El BlackBerry lo he escuchado en conferencia, pero no sé mucho más. Está relacionado con los términos RAM, ROM y procesador. Sí, incluso había puesto una pequeña descripción. ¿Cuál es su capacidad de almacenamiento local? Esta respuesta la puse con respecto al Arduino. Esta creo que está mal. Debería ser con respecto al proyecto y no sé cuánto almacenamiento local puede tener. ¿Cuánto tiempo se tardará la compra? Depende de dónde la compre. Por mínimo es de 30 días también. ¿Qué voltaje y corriente mínima requiere la tarjeta seleccionada? El Arduino se alimenta por conectores externos por BIN con 6.6 voltios como mínimo hasta los 12 voltios. ¿Cuál tiene mayor o mejor soporte garantiza o uso? Eso depende de tecnología que se use al final. ¿Alguna de ellas ha sido usada para una solución similar a la que quiere plantear? No, ninguno, o lo que yo miré, profe, ninguno ha utilizado algo así para controlar el tráfico. ¿Qué entiende por comunicación? Lo que entiende la comunicación es la comunicación e interpretación entre dos o más dispositivos tecnológicos. ¿Conoce de protocolos topológico y enrutamiento? No conozco estos protocolos.
¿Qué área requiere cubrir esta solución? Las áreas de las ciudades en la vía de la ciudad. ¿Cuál es el almacenamiento mínimo y máximo de la opción seleccionada? Es interiores y exteriores. En exteriores, concretado en la ciudad. En concreto en la ciudad. Ok. ¿Qué protocolo de comunicación soporta? No se define qué tecnología se va a usar para el soporte, así que no sé. ¿Qué tipo de distribución en el espacio tecnológico se puede utilizar? No sé, por el momento. Ah, ¿Cuenta con un modo ahorrador por el momento? No. Con un modo de ahorro, no. No voy a pensar en eso. ¿Cuánto tiempo tarda la compra? Dependiendo de dónde sea la compra de los componentes. ¿Cuál solución tiene mayor y o mejor soporte garantizado? Eso. Dependiendo del servicio que requiere presentar, se escoge la topología más adecuada para el servicio. ¿Qué tipo de alimentación conoce? Las baterías, la solar, eólica y la hidroeléctrica. Su sistema requiere de algunos elementos que estén aislados o ajenos. No requiere nada. Así, ¿requiere que su sistema mantenga un backup? Pues no, porque básicamente el semáforo va a tener que constantemente tomar la decisión, así que si se va la energía por un momento y vuelve, va a tener que seguir tomando la información actual. No necesita un backup. Conoce las capacidades de las pilas convencionales y algunas más especializadas. Solo tengo conocimiento de las baterías del celular y las de los autos, más o menos. Para el resto, no. Conoce la relación de AM, de AH y A. Sí, nuestro conocimiento es basado en la experiencia, básicamente, más o menos. Y ya, profe, eso sería todo. Listo, muy bien. ¿Quién desea pasar? Yo, profe. Listo, dale. Listo. ¿Qué es aquí? ¿Qué variables o datos se necesita medir? El sistema consiste en un sistema de riego inteligente, el cual medirá la humedad del suelo y la temperatura del suelo para evitar heladas, por lo que se requiere medir la humedad y la temperatura. ¿Qué autonomía espera el sistema? Como mínimo se espera que el sistema requiera cambio de baterías cada mes. ¿Cuál es su presupuesto? Poco. ¿Qué mantenimiento puede ser provisto o necesario? Aparte del mantenimiento común que requiere un sistema de riego tradicional, se deberá realizar una inspección física cada cierto tiempo para comprobar el estado de los componentes electrónicos. ¿En cuánto tiempo se requiere que la solución esté lista? Hasta final del semestre se espera presentar avances. ¿Cuál es su habilidad en el manejo de las tecnologías de Internet de las cosas? Muy básica. ¿Qué área necesita cubrir? Usando riego por aspersor entre 5 y 8 metros. ¿Cuántos nodos se estima que necesita? El número de botones que contemplan dispositivos de comunicación, sensores, hardware de procesamiento y baterías. Se necesitarían aproximadamente 10 nodos en los cuales se encuentran una válvula solenoide, un Arduino, un módulo Wi-Fi, los sensores de temperatura y humedad, una Raspberry, un router y 3 fuentes de alimentación. ¿Qué procesamiento de datos necesita? No sé. ¿Qué cantidad de datos se requiere almacenar? Considero que la cantidad de datos a almacenar es muy poca, ya que solo se almacenarán datos de la humedad y la temperatura cada cierto tiempo. La solución requiere elementos de seguridad. No son necesarios elementos de seguridad. Selección de componentes. ¿Ha utilizado algún sensor antes? El sensor infrarrojo y sensor de ultrasonido. ¿Los sensores que necesita son muy sensibles? Se necesitan sensores con muy poco margen de error para así activar el sistema de riego cuando sea necesario. ¿Cuánto tiempo se tarda la compra? Debido a que los componentes son comunes, se espera que la compra no tarde más de una semana. ¿Necesitan algún componente extra? No sé. ¿Necesita algún tipo de calibración? No. El entorno donde piensa ocurrir los sensores se encuentra a la intemperie y, de ser así, ¿el sensor cuenta con alguna protección o consideraciones al respecto?
Los sensores se instalarán en terreno a la intemperie. Ninguno de los dos sensores cuenta con protección. ¿Cuánto voltaje y corriente mínimo y máximo requiere el sensor? El sensor de humedad requiere de 3.3 voltios a 5 voltios y necesita de 0.35 miliamperios de corriente. Y el sensor de temperatura mínimo 3 voltios, máximo 5, y necesita una corriente de 0.25 miliamperios. ¿Hay registro del uso del sensor seleccionado en la web? Sí. ¿Tiene alguna limitación con respecto al tamaño de los dispositivos? No. Bueno, gestión y procesamiento. He escuchado el término SCB o SOC. Nunca he escuchado estos términos. ¿Conoce alguno de los siguientes elementos? Conozco Arduino y Raspberry Pi. ¿Está relacionado con los términos RAM y ROM? Sí. RAM hace referencia a memoria de acceso aleatorio, ROM a memoria de solo lectura y el procesador se encarga de interpretar las instrucciones. ¿Cuál es su capacidad de almacenamiento local? Considero que 8 GB son más que suficientes para la tarea. ¿Cuánto tiempo tarda la compra? La compra de Arduino no tarda más de un día. Respecto a la Raspberry, tomaría alrededor de una semana, ya que su precio es algo elevado, por lo cual se requeriría más tiempo para cotizar a buen precio. ¿Cuánto voltaje y corriente mínimo requiere la tarjeta seleccionada? El Arduino requiere de 5 a 12 voltios y la Raspberry 5 voltios y una corriente de 2.5 amperios. ¿Cuál tiene mayor soporte o garantía? No sé. ¿Alguna de ellas ha sido utilizada para una solución similar a la que requiere plantear? Sí, Arduino ha sido utilizado para crear sistemas de riegos anteriormente y Raspberry ya ha sido utilizada para la recolección de datos. ¿Qué entiende por comunicación? Medio por el cual se transmite información. ¿Conoce de protocolos, topologías y enrutamiento de paquetes? No conozco sobre el tema. ¿Qué área requiere cubrir con la solución? Como prototipo no se requiere de más de 100 metros. ¿Cuál es el alcance mínimo y máximo de la opción seleccionada en interiores y exteriores? Según la necesidad del Wi-Fi puede variar su alcance según los dispositivos de hardware. Para este caso se utilizaría un amplificador Wi-Fi de hasta 100 metros. ¿Qué protocolo de comunicación soporta? Wi-Fi. ¿Qué tipo de distribución en el espacio topología puede utilizar? No sé. ¿Cuenta con modo de ahorro? No sé. ¿Cuánto tiempo tarda la compra? ¿Se espera que no más de una semana? ¿Cuál es la solución que tiene mayor o mejor soporte, garantía y uso? No sé. Alimentación. ¿Qué tipos de alimentación conoce? Pilas AA, pilas AAA normales y alcalinas, las pilas de botón y baterías de tipo LiPo. ¿Tu sistema requiere de algunos elementos que estén aislados o alejados de una fuente de corriente, no? ¿Requiere que su sistema tenga un backup en caso de inestabilidad en la red eléctrica para mantener su funcionamiento de manera ininterrumpida? Debido a posibles fallas eléctricas en la madrugada, que es la hora en que suceden las heladas, sería necesario tener un backup en caso de inestabilidad electrónica. Conoce las capacidades de las pilas convencionales y de algunas más especializadas o de mayor duración como las LiPo. Conozco muy poco. Conoce la relación de amperios hora y miliamperios hora. Conozco muy poco. Listo, profe. Listo, muy bien. ¿Quién más?
Listo, chicos. Bueno, entonces vamos a continuar con la temática de hoy. Bueno, por petición de algunos de los compañeros, bueno, para efectos de realización de su prototipo, se había comentado, pues, para adelantar una de las prácticas que hace uso de una herramienta que incluye la simulación de una Raspberry. Entonces, la herramienta se llama IoTify. Sí, de hecho, ahorita pues la vamos a explorar, vamos a ver cómo qué elementos tiene, de pronto algunas recomendaciones de uso, y pues ustedes van a desarrollar una práctica alrededor de eso, algo muy sencillo. Sí, como les digo, es como para familiarizarse con la herramienta. Y pues de digamos, de esta práctica, lo que tienen que montar, digamos, en la plataforma es un documento, un informe, con las evidencias que allí se pidan. Igual yo ahorita ya bueno, luego de explicarles, ya les subo la guía de la práctica para que luego la desarrollen ustedes. ¿Listo? Listo, chicos, ahí pueden ver la pantalla. Sí, profe. Sí, señor. Listo, chicos. Bueno. Entonces, bueno, aquí igual el link también ya queda en el documento que les voy a subir, en el de la práctica. Pues bueno, es una herramienta web, ¿no? Entonces se llama, como les decía, IoTify. Y pues bueno, aquí pues ya está una parte para logueo, una parte para registro, ¿cierto? Donde uno pues bueno, ya pondrá el nombre y todo eso para entrar a la herramienta. A ver, ¿qué les cuento? Pues bueno, esta es una herramienta de pago, pero pues como para efectos de la práctica, pueden entrar con su correo y bueno, digamos solo con la práctica. Si ya de pronto la quieren seguir utilizando, y bueno, de hecho en la práctica les puede pasar que se les acabe como el tiempo gratuito, pues mi recomendación es de pronto utilizar un correo temporal, ¿sí? Y en caso de que se acabe el tiempo de la cuenta, pues bueno, volver a ingresar con otro correo y pues como para tener más tiempo. ¿Listo? Entonces, pues básicamente, bueno, vamos a ver el registro, ¿no? Entonces aquí, bueno, vamos a hacer el ejercicio desde el comienzo. Entonces, bueno, aquí voy a registrar, no sé, pongamos un nombre cualquiera. Aquí el correo temporal. Bueno, acepto los términos de servicio. Listo, ahora vamos a ver si llega el correo. Bueno, ahora esperemos un momento que llegue el correo de... Aquí está. Listo. Bueno, aquí ¿qué? La contraseña, bueno, ya.
Listo, chicos. Bueno, entonces en esta parte, eh, nosotros en esta herramienta, pues aquí ya logueado, ¿cierto? Pues podemos encontrar muchos elementos. Pues básicamente, entonces, IoTify es una plataforma que pues me permite simular distintos componentes de un sistema IoT. Se puede incluir sensores, dispositivos, módulos de comunicación, entre otros. Entonces aquí encontramos pues el simulador para estas herramientas. Aquí, pues bueno, nosotros podemos encontrar herramientas de database, podemos encontrar, digamos, de red, ¿sí? O sea, bueno, el database, pues para simular, digamos, modelos de generación automática de datos. En la parte de red, pues bueno, conexiones entre dispositivos y una plataforma IoT. Y pues otra parte que se llama el Virtual Lab, ¿sí? Que de hecho ese es el que vamos a utilizar. Entonces, en este último, pues permite realizar simulaciones sobre dispositivos IoT y pues sensores. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces aquí, pues como les decía, aquí ya vemos elementos. Aquí ya tenemos también, bueno, templates, digamos, de lo que se quiera utilizar. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, de automóviles, de relojes, de electrodomésticos. Incluso aquí, pues también tenemos la Raspberry, ¿cierto? Pues bueno, a ver. Aquí, a ver qué más tenemos. Listo. Aquí pues dice los templates que yo tenga guardados y pues bueno, de hecho ahorita no tengo ninguno porque pues estamos en un primer uso, ¿cierto? Listo. A ver, veamos. Vamos con este, ¿no? Vamos aquí a ver MQTT, sino que la herramienta que ha cambiado un poco. Ah, ya. Bueno, sé. Ah, ya. Listo, a ver. No, espera, chicos, regálame un momento, necesito ver el Virtual Lab, que es la herramienta que necesitamos, o si tengo que entrar desde acá. Ah, acá está, sí. Ah, ya. Yo creo que creé la cuenta donde no era. Vamos a ver aquí.
Regálame un momento, chicos, voy a ver qué pasó aquí. No quiere llegar el correo.
Listo, chicos. Sí, era que lo creé en la cuenta que no era. O sea, pues entré a los simuladores de IoT y como les decía, el que vamos a utilizar es el Virtual Lab. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces en tal caso, cuando ya lo hagan ustedes. Ah, bueno, aquí ya me lo dio a mí en bueno, digamos. Bueno, ahorita les muestro en qué partes que tienen que entrar para el Virtual Lab. Entonces, miren, aquí tenemos unos proyectos, ¿sí? Que ya están, bueno, digamos que ya están optimizados, ya están realizados. Entonces, nosotros el ejemplo que vamos a utilizar es este primero de aquí, el que dice Hello IoT, ¿sí? Entonces, en este ejemplo lo que vamos a encontrar, pues como ya vemos aquí, es un ejemplo, una conexión de un dispositivo basado en una Raspberry. A ver, entonces lo vamos a abrir, veamos. Listo, bueno, entonces aquí pues nos va a pedir un nombre de proyecto, lo que le quieran poner ustedes. Y pues aquí dice el sistema operativo de la Raspberry. Entonces nosotros vamos a utilizar el que dice Raspbian Jessie. ¿Listo? Igual si hay alguna cosa que no entienden, me comentan, ¿vale? Listo. Bueno, a ver qué más tenemos por aquí. Listo. Aquí tenemos, bueno, un sensor de temperatura, un sensor de humedad. Tenemos el registro de los pines de la Raspberry, 12 pines configurables. Y pues se va a conectar, digamos, vía Ethernet, ¿no? Bueno, vamos a lanzar la simulación. Bueno, mientras va cargando, entonces de lo que yo les hablaba de digamos, del tiempo que tienen así como para desarrollar, que aquí básicamente es lo que se denominan créditos, ¿sí? Entonces miren, aquí en esta parte, en la parte superior derecha, bueno, abajo de donde está su nombre de usuario, ¿cierto? Aquí aparece, bueno, cuántos han sido los créditos utilizados, ¿sí? Y bueno, cuántos les quedan. Entonces cuando ya tengan gastados todos, pues ya no los va a dejar, bueno, no es que no los vaya a dejar, ¿no? Sino que pues ya ustedes van a entrar allí y pues bueno, van a tener que comprar créditos. Sí, entonces como les digo, la idea como es para que se familiaricen y pues para ir utilizándolo, pues se puede como les comentaba, con un correo provisional. Entonces con el correo provisional, pues ustedes ya, o bueno, pueden ir creando otro correo provisional y pues digamos no gastar tan rápido los créditos. Estos créditos, ¿cómo se gastan? Se gastan es por el tiempo de uso, con el que les digo, con las ejecuciones, las compilaciones, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, puede pasar que ustedes ya tengan listo, pues digamos, el desarrollo de la práctica y pues que ya no tengan suficientes créditos para correrlo. Entonces ahí es donde, bueno, listo, ustedes guardan el código, los cambios que hayan hecho y bueno, después ya pues en la nueva cuenta, digamos, el nuevo proyecto, ustedes pues ya pueden, digamos, ejecutar los cambios que ya hayan hecho en ese código. ¿Listo? Sino que pues igual como esto es como les digo, es una plataforma web, entonces, bueno, mientras crea los elementos, mientras genera tránsito ¿para qué? Para poder acceder a los elementos de la simulación, de pronto tenemos pues un retraso como el que estoy teniendo ahorita. Sí, igual dependiendo de la hora también, pues de pronto en la noche les puede resultar un poco
más fácil o más rápido este proceso aquí. Sí, entonces como ven, pues ahí dice, bueno, que se está actualizando el proyecto. Tengo que esperar un poco, pues, para que ya nos deje entrar. Mientras tanto, a ver qué les voy mostrando. Ah, bueno, sí, ya lo tenemos aquí. Listo. Listo, miren, entonces aquí pues ya terminó de actualizarse, por así decirlo, entonces aquí ya aparece el icono de abrir. Listo, chicos, bueno, entonces miren, aquí nosotros podemos ver que listo, que aquí está la Raspberry, ¿cierto? Bueno, también conectada con sus periféricos, un cable HDMI, los GPIOs y aquí pues digamos los valores de los sensores, el de temperatura y el de humedad. Aquí tenemos un panel donde podemos manejar los puertos de propósito general o los GPIOs, ¿sí? Y pues bueno, digamos que desde esta interfaz pues nosotros podemos configurar, digamos, el encendido o el apagado de estos LEDs. Y de hecho pues también el comportamiento que pueda tener la Raspberry en relación pues a la variación que vayan a tener estos sensores de aquí. ¿Listo? Pues miren, bueno, del otro lado, entonces aquí tenemos, como decir, la interfaz, o bueno, digamos, la interfaz serial, perdón, digo, la consola, ¿sí? El terminal, donde nosotros pues podemos ejecutar las instrucciones, ¿sí? Como ya vimos, escogimos una versión de Raspbian, la cual está basada en Linux, ¿sí? Entonces aquí pues nosotros podemos encontrar cuáles son los elementos que están dentro o bueno, que están programados o que están corriendo dentro de la Raspberry. Aquí, bueno, pues digamos yo puedo ejecutar un comando de Linux para listar qué documentos hay y qué archivos hay. Entonces, como ya vimos al principio, nosotros estamos trabajando con el ejemplo de Hello IoT, ¿sí? O IoT, como sea, bueno, IoT. Listo, entonces aquí, esto que nos indica aquí, esto es una carpeta, ¿sí? Entonces, para entrar yo a esta carpeta, entonces le doy CD, ¿sí? Hello IoT. ¿Listo? Nuevamente, pues voy a listar a ver qué elementos tiene esta carpeta, ¿sí? Pues miren, como podemos ver, son varios archivos, ¿sí? Con extensión PY, o sea que son códigos que están desarrollados en lenguaje Python, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, a ver, bueno, digamos de estos, a ver cuál podemos correr. Entonces, miren, para ejecutar, digamos, algunos de los ficheros que tenemos allí para correr alguno de estos códigos, entonces, pues ponemos la sentencia, digamos, bueno, indicando Python, y luego ponemos el nombre del archivo. Solo que aquí, pues digamos que para poder ejecutar eso, ya que estos códigos están interactuando directamente con los periféricos, necesito pues un permiso de usuario, ¿sí? O bueno, una instrucción de superusuario, ¿sí? Dicho de otra manera, es como en Windows para poderlo ejecutar como administrador, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, vamos a ejecutar el que dice botón.py, ¿listo? Entonces, ese código nos permite cambiar de estado uno de los interruptores, ¿sí? De los que tenemos aquí en la consola de GPU. Todo listo, entonces, como les decía, primero vamos con lo de superusuario. Entonces, en Linux viene a ser sudo, ¿no? Luego, pues vamos a poner Python para indicar, pues, que, bueno, con ese lenguaje vamos a trabajar. Y bueno, para correr, mejor dicho, el código. Y pues bueno, vamos a ejecutar el primero, que sería el hello. Bueno, le damos enter. Listo, entonces aquí pues hemos ¿qué?
hemos liberado, pues digamos, el pin 9. Entonces aquí de las instrucciones podemos ver que debería haber un LED aquí que en este momento se esté apagando y encendiendo. ¿Listo? A ver, esperen, déjenme ver aquí bajémosle un poquito. Listo, entonces aquí dice, bueno, digamos que teníamos el botón 9, que si ustedes sí recuerdan que estaba encendido aquí, miren, ahí está así. Ya lo puedo prender y apagar. Y aquí vemos que eso es lo que está pasando aquí en el código, bueno, mejor dicho, en la consola, me está imprimiendo el estado de ese interruptor, ¿sí? En esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, en este caso, como les digo, o sea, ahí estamos viendo como esa interacción, ¿no? El botón 9, a ver, vamos a ir con el 18, no. Bueno, este código está como para el botón 9. ¿Listo? Ahí podemos hacer la lectura. O bueno, con ese código, con esa instrucción, pues nosotros podemos podemos medir o interactuar con estos botones. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda? No, señor. Listo, chicos. Bueno, entonces aquí, control C, digamos, puedo salir del código, digamos, del que estoy corriendo ahí, que era el del botón. Entonces ahora vamos a probar otro de los códigos. Vamos a probar el que nos va a permitir leer el estado de este sensor que tenemos acá, ¿cierto? La variación de este de acá. Entonces, bueno, ahorita los códigos para ver cuál es, qué es el que hace esto. Código, ¿dónde está? A ver, bueno, aquí tengo GPS, el home. Ah, listo. Entonces, bueno, para esto, primero, pues vamos a ver si los sensores están conectados correctamente, ¿cierto? Entonces, para ello, pues vamos a verificar esa conexión. Entonces, estos sensores están conectados vía puerto I2C o I cuadrado C. Entonces, vamos a ver si están conectados en primer lugar. Entonces, bueno, igualmente, permiso de superusuario, le damos sudo y le damos I2C, uy, perdón, I2C, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, la instrucción es así. Igual todas esas instrucciones que estoy ejecutando aquí, también las van a encontrar en el documento que ahora les comparto, ¿listo? Para que puedan desarrollar la práctica. Listo, entonces, bueno, damos Enter. Y pues bueno, aquí nos muestra, digamos que están en estos dos puertos, está conectado sí están conectados, digamos, los sensores, ¿sí? Entonces en este mapa nosotros podemos ver aquí que sí están conectados, si no hubiera parecido como todo vacío, ¿listo? Hasta aquí ya verificamos eso. Ahora, entonces ya vamos a ejecutar el código que nos va a permitir captar la lectura, pues, de estos sensores. Entonces, de los que teníamos aquí es el último. Entonces, es sudo python. Listo. Entonces, nos está leyendo estos valores de aquí. Bueno, digamos que yo varío este sensor aquí. Veamos que nos imprime. Listo, 11.46, el de humedad, digamos, bueno, variémoslo un poquito, digámoslo en 17. Listo, entonces como pueden ver, aquí pues ya con ese segundo código, pues bueno, yo ya estoy haciendo la lectura de esos dos sensores. ¿Listo? ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, chicos. Bueno, a ver, veamos aquí con qué. Yo tengo un editor aquí para abrir alguno de estos archivos. A ver, veamos. El primero fue el de Hello. Sí, bueno, parece que es con este. Entonces, listo. Bueno, entonces miren, pues yo aquí lo que hice pues fue como abrir desde consola.
archivo, ¿no? Pues como para verlo, ¿no? Pues para editarlo y todo esto, ¿no? Pero entonces yo aquí pues también puedo abrir estos archivos. Bueno, cerramos un momento esto. Digamos, voy a abrir el de Python PY. ¿Listo? Pues miren, aquí está la estructura. Entonces vemos que tiene, bueno, que importa el rpi.gpio. Sí, que, bueno, en el capítulo de Raspberry lo vamos a explicar más a profundidad, pero en términos generales es una librería que me permite acceder, ¿sí?, a los distintos pines de la Raspberry, ¿sí?, sin tener que interactuar directamente con el bash, digamos, o sea, como, digamos, pedir permisos e interactuar directamente con los archivos de configuración del firmware de, de la Raspberry. Sí, es como, digamos, que si nosotros desde el computador pudiéramos acceder por consola a los puertos USB, a las funciones de las teclas, ¿cierto? Y cambiar el comportamiento. Sí, entonces, pues sí se puede hacer y de hecho también lo vamos a ver, pero es un poco dispendioso, un poquito dispendioso en comparación ya al uso, pues, de estas librerías. Entonces, miren, aquí pues tengo un mensaje que me imprime el Hello Button. Aquí pues vimos también en la ejecución del código que el único que lo estábamos modificando, o el pin que estábamos modificando, era el botón pin número 9. Incluso ustedes, pues digamos ya, ahora que se familiaricen más, pues pueden, digamos, cambiar aquí en el código el pin que quieren modificar. ¿Listo? Pues miren, aquí pues hay varios elementos, digamos, bueno, el tiempo de lectura, ¿sí? Digamos, donde les imprime, como miramos, el estado inicial y el estado actual. Entonces, si estaba presionado, entonces ahora está sin presionar, ¿sí? Que son los mensajes que nosotros vimos. Y viceversa. Entonces, si está sin presionar, entonces ahora, bueno, listo, está presionado, ¿sí? Y pues bueno, entonces, como ven, es un código muy sencillo, ¿sí? Al igual que los otros. Y de hecho el otro, bueno, el que tenemos aquí, el SHP-21. Bueno, entonces aquí la parte que nos interesa de este código, o bueno, aquí pues vemos distintos métodos, donde bueno, ya se da la lectura de la temperatura, como vimos en el puerto, a través del puerto I2C. También, bueno, digamos el resto de código, la apertura y cierre de la conexión con el puerto I2C, porque eso pues digamos no puede estar abierto, ¿sí? Y pues bueno, por acá abajo ya la comparación, ¿cierto? Del valor analógico, como vimos, que era una perilla, y pues para adaptarlo y poderlo imprimir, hace una comparación, pues para poder imprimir el valor de, bueno, del sensor de temperatura y el sensor de humedad, que ya lo tenemos acá, ¿listo? Y pues bueno, en el caso de que, pues bueno, ojalá no pase, ¿no? Pero pues como vimos, digamos de que se haga esa verificación o que no haya la conexión I2C, ¿cierto? Puede salir este mensaje, ¿sí? Que de pronto fue como cuando lo que vimos, que esas instrucciones las ejecutamos como superusuario. De pronto pueden hacer la prueba, ¿no? De correr el código, no correrlo como superusuario, y ver si les imprime este mensaje del problema de conexión a I2C. ¿Listo? Entonces, chicos, lo que ustedes van a hacer básicamente, o sea, como ven, los códigos ya están hechos. Simplemente es como combinarlos para, digamos, hacer una función, ¿sí? Una tarea, digamos, que van a realizar, la parte práctica. Entonces, primero pues sería como probar, ¿no? O sea, para que se familiaricen ustedes, probar estos códigos, ¿sí? O sea, que digamos el proceso que yo ahorita les estoy mostrando aquí, pues que lo hagan ustedes mismos, ¿vale? Entonces, pues bueno, ustedes van a documentar eso, si quieren pues un pantallazo para ver cómo les imprimió la temperatura, la humedad, los cambios del botón, ¿cierto? O sea, documentar la experiencia de ustedes utilizando esta herramienta, ¿listo? Luego van a combinar ustedes los ejemplos que hemos visto, ¿sí? Para, digamos, van a hacer que se envíe una alarma cuando la temperatura y la humedad alcancen un valor de umbral, que ustedes pues ya lo definirán, ¿sí? Entonces, la alarma pues va a ser que, bueno, digamos en el pin 7, bueno, veámoslo acá en el... Esto. A ver, ¿dónde tenemos esto? Pin 7, listo. Listo, entonces, en este pin 7, ¿sí? Ustedes van a colocar, digamos, va a haber, digamos, un botón que va a activar o desactivar el control de la temperatura, ¿sí? O sea, que digamos que si yo, bueno, en ese pin 7 configuro un botón, entonces si yo lo tengo activado, no me tiene que leer la temperatura, solo la humedad, ¿listo? Y pues también, entonces, que en el pin
en el pin, a ver, en el pin, sí, en el pin 15, ¿sí? Van a poner entonces un LED de alerta de temperatura. Entonces, por decir algo, aquí en la temperatura, bueno, digamos la de temperatura, el valor máximo, no, bueno, tiene un valor bastante alto. Listo. Bueno, digamos que ustedes, por ejemplo, definan que por arriba de 60 grados, o de 67, bueno, lo que quieran, sí, que por encima de ese valor de temperatura, entonces aquí en 15 se va a encender un LED. ¿Listo? Y pues bueno, eso para el caso de la temperatura. Para, bueno, digamos para la humedad, entonces vamos a utilizar el pin 8, ¿sí? Y el pin 17, ¿sí? Donde pues lo mismo, ¿no? Entonces si la humedad pues ya llega a un valor de umbral que ustedes definan, pues se va a encender un LED, ¿listo? Indicando la Profe, temperatura. pero todo eso lo dice en la guía, ¿cómo hacerlo? No, eso lo tienen que hacer ustedes, esa es la lógica. O sea, aquí están los códigos, pero ustedes lo hacen. O sea, esos son los requisitos, digamos, aquí. Simplemente es como les digo, o sea, aquí estos códigos están hechos. Entonces ustedes pueden abrir un código, un tercer código, y empezar, digamos, digamos, a complementar entre los dos códigos para cumplir el requisito de la práctica. ¿Sí? Sí, profe. Profe, ¿y hasta cuánto plazo tenemos para desarrollar esto? Eso está Es, como jodido. no, eso es fácil. Poniéndole, pues así con todo el juicio del mundo y la dedicación, en unas 2 horas lo sacan. Teniendo en cuenta, pues que de pronto esto es relativamente nuevo. Pero bueno, entonces hablando de plazos. A ver, dentro de 8 días es festivo. Y la otra semana ya es la semana de parciales. Podría ser hasta mejor dicho, en 15 días. Listo, profe. Pero, o sea, Listo, lo profe. tenemos que subir es lo de la guía, sí, sí lo subimos con pantallazo, ¿cierto? Ese sí lo documentamos. Sí, sí, ajá, eso es documentar. O sea, la primera parte es que ustedes pues prueben estos códigos. Igual, pues como para entenderlo mejor, es mejor que lo hagan ustedes mismos, ¿no? Como ya vieron, pues igual todas, digamos, la forma como se corren los códigos, las comprobaciones y todo eso, eso está en el documento que les voy a compartir. Y pues también los requerimientos. Y pues bueno, entonces el informe de ustedes pues va a ser unos pantallazos mostrando eso. O sea, bueno, el pantallazo de la prueba de estos códigos sencillos y después los pantallazos, pues ya viendo pues que se cumplen los requisitos. O sea, que hay bueno, Listo, a profe. tal lectura del sensor tiene que encenderse un LED y bueno, todo esto. Listo, profe. ¿Listo? Listo. Profe, en sí entonces sería el trabajo, serían los pantallazos de la guía y lo otro, ¿cuál sería? No la entendí muy bien. Ah, no, el resto de lo que les decía, eso también está en el documento, sino que les estaba explicando más o menos. Ah, listo. O sea, todo está en el Que, documento, lo que hay que hacer. ajá, todo lo que hay que hacer está en el documento. Ah, listo, Ajá. profe. Listo, y bueno, hablando de esto del parcial, ya que pues ahorita lo mencionamos, o bueno, antes de mencionar esa parte, ¿hay alguna otra pregunta de pronto? No, señor, por mi parte no. Ah, bueno, listo, entonces, a ver, espera, entonces les voy a mostrar dónde es que toca para que no les pase lo que me pasó ahorita. Ahora veamos, bueno, digamos, vamos a salir, y a ver dónde está Utify. Que no sé por qué no me salió. Ah, esto es el website. Uy, así trabo esto. Bueno, ahorita mientras cargue otra vez, ya les comparto. Entonces, del parcial. Entonces, bueno, la idea es que, pues bueno, decíamos que ya no íbamos a hacer parcial escrito, pero entonces, de este proyecto, de lo que han ido exponiendo, ¿cierto? La idea, pues, es llevarlo a un prototipo. Pues no un prototipo completo, obviamente, porque pues hay tenemos las limitaciones de las herramientas físicas,
y pues también que, digamos, algunos proyectos son bastante, pues bastante grandes, digámoslo así, como para desarrollarlos tan a la primera. Pero entonces, la idea es que para ese día, para la fecha del parcial, lo que van a presentar, bueno, los grupos o los que lo están trabajando individual, es un avance de ese proyecto, ¿sí? Que ya, pues bueno, ustedes definirán pues qué es lo que van a presentar ese día. Obviamente hay que tener en cuenta que tiene que ser un avance como importante, ¿no? Porque con ese avance ustedes van a justificar, bueno, la nota como tal de lo que sería el parcial, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Igual, pues digamos, la semana de parciales empieza desde el 13 y como les decía, este lunes, pues el que viene es festivo y pues nosotros tendríamos desde el 13 hasta el 19, o sea, el 19 tenemos que alcanzar todos los grupos, como sea. ¿Listo? Listo, Para pues profe. la nota de parcial. ¿Listo? Con respecto Profe, a eso, ¿es ¿hay como alguna pregunta? presentarle un prototipo de lo que uno va a hacer o cómo sería? Sí, podría ser. Entonces, teniendo en cuenta lo que ustedes han propuesto, podrían explorar alguna herramienta que les permita desarrollar esa parte. Pues de las que conocemos estaría pues Tinkercad, bueno, ahorita estaría esta Yotify, pero pueden investigar alguna otra que se ajuste mejor a sus necesidades. Profe, pero si uno quiere lo puede trabajar en Tinkercad, ¿cierto? Sí, sí, claro, claro, sino que pues lo que les digo, de pronto como hemos visto en la exposición de los compañeros, proyectos muy diversos, entonces puede ser que Tinkercad se les quede muy corto o Tinkercad no tenga lo que ellos necesitan para el proyecto. Pero no, o sea, Ah, listo, ustedes profe. son libres de utilizar lo que quieran. Profe, ¿y es necesariamente hacer el proyecto que nosotros expusimos o uno puede cambiar? Pues idealmente sería el que expusieron, pues que para eso era el ejercicio de las preguntas para saber cómo qué es lo que pueden necesitar. Pero, ¿qué? Pero. Sí, lo digo porque de pronto haya dificultades en realizarlo o algo así por el estilo. Listo, claro. Profe, Sí, otra pregunta. El trabajo que acabamos de dejar ahora, ajá. ¿es en grupo o para realizarlo individual? Mm, pues, ¿qué les digo? Por lo menos la parte inicial, la parte de la prueba, digamos, de cada, estos códigos, bueno, el del botón y el de la luz, ese sí individual, pero el resto sí lo pueden trabajar en grupo, de dos personas o máximo de tres. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo. Eh, Profe, entonces sí, sí sería ideal el proyecto que expusimos, ¿no? Sí, pues igual ahorita, como les digo, tienen 15 días, no se vayan a dejar coger el tiempo y vayan explorando de una vez esa parte. ¿Listo? O sea, pues de las herramientas, si encuentran algo para darlo, pues como les digo, con tiempo, porque es que si no, cuando ya estén a puertas y de pronto ya no alcancen, pues como les digo, ese día, como sea, toca recibirlo de todos, porque de ahí ya estoy sobre el tiempo para subirles notas y todo eso. Entonces vayan identificando eso y cualquier cosa, pues ahí, si algo hacemos alguna sesión o algo para asesoría. Ah, listo, profe. Gracias. ¿Listo? Bueno, chicos, les voy a volver a compartir la pantalla, ya se despegó, para mostrarles en qué parte es que tienen que ir. Ahí ya ven mi pantalla. Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, aquí está el link, Yotify, ¿cierto? Y aquí, miren, aquí cuando yo me voy a la parte de, bueno, unirse o registrarse, aquí me aparecen dos opciones, ¿no? Entonces, el que dice IoT Simulator o el Virtual Lab. Entonces, ustedes se van es a a Virtual Lab. ¿Listo? Y aquí en este Virtual Lab, de hecho, bueno, aquí también se aseguran, se Welcome to Virtual Lab. Aquí es ya donde, digamos, ustedes se registran, ¿sí? Y pues como les digo, pues la sugerencia, hacerlo con un correo temporal, porque si se acaban los créditos y están con su correo personal, pues igual les va a tocar buscarse otro correo y pues más fácil de pronto es tener eso, un correo temporal y estarlo cambiando, si se les acaban los créditos en las pruebas que van haciendo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, señor.
Listo, chicos. Entonces dejamos ahí. Ahora ya les subo el documento.